Los mensajes que están lanzando en las últimas horas, desde luego miembros de la OTAN, no ayudan, ¿no? Por ejemplo, este almirante Rob Bauer diciendo que va a haber una guerra total con Rusia 20 años, el ministro de Defensa alemán advirtiendo, que ya lo ha hecho varias veces además, de una guerra con Rusia en los próximos 8 o 10 años, son mensajes pues que tampoco ayudan a calmar las aguas, ¿no? Entiendo yo, Emiliano. No, calmarlas no, pero yo creo que anda también en parte en una cierta lógica de prospectiva, es decir, todos los estados, o en este caso la OTAN, debe planificar posibles escenarios a 2, 3, 5 años y en función de eso tratar de establecer ciertas estrategias. Entonces, habida cuenta de la situación actual y la tensión que hay con Rusia, también amenazando a Finlandia o teniendo ciertos conatos con Polonia o con Estonia, es decir, como realmente hay ciertas tensiones con países que son parte de la OTAN, pues en el fondo están diseñando. ¿A qué puede atender esta maniobra tan multitudinaria? Pues yo recuerdo algunas declaraciones del general Clark en la guerra de la Yugoslavia que estaba a punto de cortarse las venas porque él era el comandante en jefe de las tropas OTAN y eso era una casa de locos donde no había procedimientos de estándar, donde los italianos decían una cosa, los británicos decían otras y los norteamericanos otra. Entonces, si realmente dentro de esos escenarios la OTAN quiere hacer respuesta a un mando único ruso, pues obviamente tiene que hacer maniobras, no solamente para la compatibilidad tecnológica, porque en el fondo la industria europea, aunque la industria europea de defensa, hemos ido descansando en el poderío militar norteamericano, pero en el fondo tenemos una industria pequeña, pero que es necesario desarrollarla también por seguridad propia. Y la estadounidense tienen que compatibilizarlo, pero también desde el punto de vista de mando operativo y de instrucciones y de órdenes y tratar de establecer que cualquier tipo de acción conjunta entre ejércitos que se unen para un determinado operativo pues son compatibles, porque es que si no, no tendríamos ningún tipo de capacidad para hacer frente a un ejército bien organizado, bien armado, ante la eventual posibilidad de que ataque en Finlandia o ataque en Lituania o ataque en Polonia, por poner algunos casos, con el apoyo de Bielorrusia. Estoy hablando también, por supuesto, que entiendo que Bielorrusia está ahí pegada a Rusia. Entonces, bueno, entra dentro de una lógica y tampoco le pondría mayor nivel de alarma internacional. Ezequiel, ¿cómo ves tú estos movimientos por parte de la OTAN, más allá de alarmas, sobre todo los mensajes, ¿no?, que están lanzando con este almirante Bauer, pues hablando de una guerra total con Rusia en 20 años? Sí, Rob Bauer y Boris Pistorius, el ministro de Defensa de Alemania. Yo presentaría un consejo como amigo para todos ellos. Muchachos, abandonen las drogas. Abandonen las drogas porque no los está ayudando esta situación. La idea de que Rusia querría conquistar Europa, el mundo, representa una estupidez sin el más mínimo fundamento. Rusia ni quiso, ni quiere, ni querrá la conquista de Europa. El conflicto en Ucrania comienza debido al avance de la OTAN hacia el este y a la demanda de neutralidad de Rusia respecto a Ucrania. Esa es la cuestión en juego y aparece claro incluso para los analistas occidentales hoy día, después de 2 años de guerra, con lo cual esto de realizar afirmaciones sobre un ataque ruso a toda Europa en 8 años, para colmo, ni siquiera presenta lógica en ese sentido. Si Rusia lo quisiese, por cierto, a propósito de posibles ataques, si Putin lo quisiese, Europa desaparecería en un segundo con el movimiento de un dedo, con el apretar de un botón. Claro que eso desencadenaría una guerra nuclear con la desaparición de la propia Rusia, de los Estados Unidos y quizás de toda la humanidad, pero estos escenarios a 8 años, cuando en este momento colapsa el frente ucraniano, en Alemania misma, a propósito del bueno de Boris Pistorius, el AfD aparece en las encuestas, el partido de la extrema derecha, de la nueva extrema derecha, aparece como primer partido en las encuestas para las elecciones europeas. Y recordemos las características de la nueva extrema derecha en Alemania. Hace poquito realizaron una reunión, líderes de la AfD, ¿no?, de este partido de nueva extrema derecha, primero en las encuestas ahora, con empresarios alemanes, y en esa reunión deliberaron sobre un plan para la expulsión de los alemanes descendientes de inmigrantes. Esas son las características, nada más y nada menos que de la nueva extrema, de la extrema derecha en Alemania, con todo su pasado. Entonces, en un país como Alemania y en una región como Europa, con
Ursula von der Leyen hace 2 años vaticinando la inminente derrota de los rusos, la necesidad o la utilización de las lavadoras para la producción de misiles, cuando ahora Rusia realiza ataques semanales con más de 100 misiles de crucero. Presenciamos verdaderamente una tragicomedia lamentable en la cual aparecen estas declaraciones sin el más mínimo sentido. Por eso, muchachos, abandonen las drogas y comiencen a realizar políticas en nombre de los intereses de los europeos, nada más y nada menos, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de Corea del Norte, ni de China. Sencillamente los intereses de los europeos. En el caso de España, efectivamente, en términos militares, las amenazas, las hipótesis de guerra no aparecen en Ucrania, aparecen con Marruecos en el sur, como recién mi compañero lo recordaba con muchísima inteligencia. Entonces, comiencen a responder a las demandas y a las necesidades de los europeos y las europeas y a pie, porque de lo contrario vamos a presenciar un continuo avance de esta nueva extrema derecha con los peligros consabidos en un lugar como Europa, con una historia bastante trágica al respecto del surgimiento de los fascismos, ¿no? Bueno, pues pendientes de estos movimientos de la OTAN, sobre todo estos mensajes, como por ejemplo lo que comentaba Ezequiel de Boris Pistorius, del ministro de Defensa alemán, que bueno, pues tampoco ayuda mucho en esta situación. Les doy las gracias a los tres, Ezequiel, José Luis, Emiliano, por estar por aquí una tarde más. Un placer estar con vosotros y analizar un poquito toda la actualidad geopolítica. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Pues les doy las gracias también a todos los espectadores que nos han seguido y les digo además que no se vayan, porque enseguida seguimos analizando, contando toda la actualidad geopolítica y también toda la actualidad económica, como siempre, aquí en Negocios Televisión. Una breve pausa y volvemos.